¿Has escuchado ese dicho? No hay mal que por bien no venga. Bueno, en el turno de noche, a veces esos males sí vienen. Trabajar de madrugada parece una buena idea. El tráfico es tranquilo, hay menos gente, hasta que te das cuenta de que no estás tan solo como pensabas. Cuando el reloj marca las 3 de la mañana, es cuando las cosas empiezan a ponerse realmente extrañas. Hoy te voy a contar 3 historias reales de personas que enfrentaron situaciones que harían que cualquiera pidiera un cambio al turno diurno rápidamente. Así que agarra un café, ponte los audífonos, una luz encendida no te vendría mal, no te juzgo, porque no querrás perderte esto. Estuve desempleado por casi un año antes de conseguir este trabajo, y cuando surgió la oportunidad, me sentí muy feliz. Estaba viviendo de favor en la casa de un tío, y no es fácil depender de los demás. Sentirse como una carga y escuchar ciertas cosas es muy humillante, pero insistía porque mi madre estaba enferma y no podía trabajar. Me fui a Tijuana para conseguir un mejor empleo y ayudarla, creyendo que todo eso era solo una etapa, un momento en la vida por el que uno tiene que pasar para madurar. Siempre he sido una persona que prefiere la noche al día. Quizás era el silencio o la soledad, pero el turno de madrugada siempre me atrajo. El caos del día y las multitudes nunca me agradaron. Trabajar como guardia nocturno en un almacén apartado a las afueras de Tijuana parecía ideal para alguien como yo. Al principio, era un trabajo sencillo, sin grandes sorpresas. Necesitaba el dinero. Claro, ¿quién no lo necesita? Estaba pasando por un momento difícil, tratando de ahorrar lo máximo posible para enviar a mi madre y a mis hermanos, que vivían en el interior. La soledad del turno nocturno era un precio que estaba dispuesto a pagar por un poco de paz y estabilidad financiera. Las primeras semanas fueron rutinarias. El almacén era un lugar viejo, con historias que parecían sacadas de leyendas locales. Escuchaba a los otros guardias hablar de los túneles bajo el edificio, pasajes olvidados que, según decían, eran usados por los coyotes para pasar migrantes. Siempre pensé que esas historias eran exageraciones. Para mí, solo eran cuentos para asustar a los novatos. Nada más, pero con el tiempo, empecé a notar un extraño cambio en el ambiente. Tal vez solo era el cansancio. Tal vez estaba prestando más atención de lo debido. Sin embargo, esa noche, algo se encargó de mostrarme que estaba equivocado. Algo que habitaba esas viejas sombras. Esa noche, todo parecía seguir el patrón de siempre. Verifiqué las cámaras de seguridad, como de costumbre, y caminé por los pasillos vacíos, escuchando solo el eco apagado de mis propios pasos. El almacén era demasiado grande para la cantidad de mercancía que albergaba. Había áreas enteras que rara vez veían movimiento, y eso, de por sí, ya hacía que el ambiente fuera algo extraño. Pasé por el área trasera, donde estaba la vieja puerta de metal que conducía al túnel abandonado. No era un lugar que frecuentara. Nadie iba allí. La puerta era pesada, oxidada por el tiempo, y había sido sellada hacía décadas, o al menos eso decían los otros guardias. Nunca pensé mucho en eso, solo era otro detalle que se perdía en mi rutina nocturna. Entonces noté algo en la pantalla de una de las cámaras. Un movimiento rápido, casi imperceptible, cerca de esa puerta. Algo indistinto, una mancha, como si algo o alguien hubiera pasado por ahí en una fracción de segundo. Parpadeé, intentando enfocar la imagen, pero ya había desaparecido. Tal vez era un coyote, pensé. A veces aparecían por los alrededores, pero entonces el silencio a mi alrededor se volvió pesado. ¿Alguna vez has sentido como si el aire a tu alrededor se volviera denso? Casi como si fuera difícil respirar. Eso fue exactamente lo que sucedió. El frío que invadió el ambiente era intenso, y tuve la sensación de que, de repente, me estaban observando. Miré hacia la puerta oxidada del túnel. Algo en esa noche se sentía diferente. Algo estaba mal. Traté de alejar esa sensación incómoda, racionalizando que era solo el cansancio de la noche. El turno de madrugada podía jugarle malas pasadas a la mente de cualquiera, especialmente cuando la soledad se volvía aplastante. Pero, a medida que pasaban los minutos, la sensación de ser observado no disminuía. Al contrario, solo aumentaba. Decidí hacer mi ronda y revisar el almacén una vez más, como una forma de distraerme.
Cuando me acerqué a la puerta de metal en la parte trasera, donde había visto aquella sombra en las cámaras, mis pasos se volvieron más lentos, casi vacilantes. Y entonces lo escuché. Era un sonido bajo, casi imperceptible, como un susurro distante proveniente del otro lado de la puerta. Me detuve, tratando de escuchar mejor, y por un momento, el silencio fue total, sofocante. Pero luego el sonido volvió, más claro esta vez. Eran voces, débiles, apagadas, pero claramente humanas, o al menos sonaban humanas. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, porque no podía simplemente ignorar aquello y continuar con mi ronda. Me acerqué a la puerta con el corazón acelerado, y mis ojos se fijaron en el suelo. Fue ahí cuando las vi. Marcas de arañazos en el concreto. No estaban allí antes. Parecían frescas, como si algo, o alguien, hubiera sido arrastrado hacia el túnel. Un escalofrío recorrió mi espalda, y fue en ese momento cuando la puerta de metal comenzó a moverse. El sonido fue fuerte, resonando en el almacén vacío. Se abrió lentamente, con un chirrido que pareció rasgar el silencio de la noche. El aire que salió del túnel era helado, y olía a humedad, algo más, algo podrido. Mi respiración se quedó atrapada en mi garganta mientras miraba la oscuridad absoluta que se extendía más allá de la puerta. Algo allí dentro se movía. Mi cuerpo entero se congeló por unos segundos, como si el aire frío que salía del túnel se hubiera infiltrado directamente en mí. Quería correr, gritar, hacer cualquier cosa para alejarme, pero simplemente no podía moverme. El túnel parecía estar vivo, respirando, y el silencio absoluto a mi alrededor solo hacía que la sensación fuera más intensa, como si el mundo exterior hubiera desaparecido. Solo éramos yo, y eso. Entonces lo vi. Desde el fondo de la oscuridad, algo comenzó a moverse. Al principio, era solo una sombra, lenta y distorsionada, pero conforme se acercaba a la tenue luz que entraba en el túnel, pude ver más claramente. Figuras retorcidas, arrastrándose por el suelo como animales heridos. Sus cuerpos eran demasiado delgados, sus pieles grisáceas, y sus movimientos, erráticos, como si estuvieran atrapados en una lucha interminable por levantarse. Fue cuando me di cuenta de que no eran solo sombras. Eran personas, o al menos, algo que alguna vez había sido humano. Sus rostros estaban deformados en expresiones de dolor, sus ojos vacíos pero llenos de desesperación, como si suplicaran algo que yo no podía ofrecerles. Mis pulmones ardían, y ya no sabía si estaba respirando. Ese olor pútrido llenó mis fosas nasales, sacándome de la parálisis. Antes de que pudiera pensar, mi cuerpo finalmente reaccionó. Me di la vuelta y corrí tan rápido como pude. Mis pies golpeaban el concreto, el sonido resonando a mi alrededor como si estuviera corriendo en un túnel sin fin. Las luces parpadeaban descontroladamente, cada parpadeo sumergiendo el almacén en total oscuridad, solo para revelar, en el siguiente destello, a las figuras arrastrándose más cerca. Cada vez que miraba hacia atrás, estaban más cerca. Mi corazón latía desbocado, mis oídos zumbaban. Esas voces ya no eran solo murmullos, ahora eran gritos, gritos desesperados, como si pidieran ayuda. Pero yo sabía, en el fondo, que no eran gritos de socorro, eran de algo mucho peor. Finalmente, mis pies me llevaron a la puerta de salida, y, en un movimiento desesperado, giré la manija con fuerza, sintiendo como si la misma noche intentara detenerme. La puerta se abrió con un chasquido, y me lancé hacia afuera, tropezando con mis propios pasos, luchando por respirar el aire fresco de la madrugada. El frío del túnel seguía adherido a mi piel. El silencio volvió, de repente. Las luces del almacén estaban estables ahora, y el sonido de los gritos y murmullos había desaparecido tan rápido como había comenzado. Por un breve momento, creí que tal vez todo había sido una pesadilla, pero cuando miré mis manos, vi que estaban cubiertas de un polvo fino, extrañamente familiar, como si hubiera cavado algo. Un escalofrío recorrió mi columna. Incluso ahora, lejos de ese túnel, la incomodidad permanece. Sigo trabajando en el almacén, pero nunca más volví al área trasera. Nunca más me acerqué a ese túnel.
Pero, a veces, en medio de la noche, escucho el sonido distante de algo arrastrándose, voces que susurran en medio de la oscuridad. Durante mis 12 años como minero, las únicas cosas que realmente me asustaban eran los desprendimientos de rocas o el agotamiento tras un turno interminable. Siempre me llevé bien con el equipo. Era un trabajo duro, pero lo pasábamos mal y nos divertíamos juntos. Éramos como una familia. Trabajar en el turno de madrugada era todo un desafío, pero con el tiempo me acostumbré. Había menos ruido, un silencio pesado, casi reconfortante. O al menos, eso pensaba. Esa noche, sin embargo, todo fue diferente. Estaba trabajando en la mina de Zacatecas, un lugar viejo, corroído por el tiempo y por siglos de explotación. Quien entraba ahí sentía el peso de la historia, el aire húmedo y denso, como si la misma tierra respirara con dificultad. Para los que no estaban acostumbrados, la oscuridad de las galerías podía ser opresiva. Pero yo, bueno, conocía ese lugar como la palma de mi mano, o al menos, eso creía. Mi trabajo esa noche era revisar los rieles de una de las áreas desactivadas, un sector antiguo, donde ya nadie iba. El goteo del agua sobre las piedras era el único sonido que se escuchaba por las paredes. No había nada más, no debería haber nada más. Fue entonces cuando vi la luz. Una pequeña llama titilaba a lo lejos, en el fondo del túnel abandonado. Era una vela, débil, pero lo suficientemente clara para cortar la oscuridad espesa que cubría aquel corredor muerto. Me quedé parado, observando, sin saber si mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Nadie debería estar ahí. Nadie encendería una vela en ese lugar. No en el sector desactivado. El aire, ya frío, pareció volverse más gélido mientras me concentraba en esa luz. La llama oscilaba levemente, como si jugara con el viento, pero no había brisa. Allá abajo, el aire no se mueve así. En ese momento, sentí una inquietud profunda. Intenté convencerme de que quizás alguno de los otros mineros había encendido la vela por una broma pesada o por superstición. Siempre había alguien dispuesto a jugar con historias de fantasmas y viejas leyendas. Aún así, algo no encajaba. El silencio que antes me reconfortaba ahora parecía una especie de vacío inquietante. Era como si la mina estuviera conteniendo la respiración, esperando que yo diera el siguiente paso. Dudé por un momento. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y mi mente racional trataba de encontrar cualquier explicación lógica para esa vela. Cualquier cosa que apartara el creciente miedo en mi pecho. Pero esa luz me llamó, y yo, en contra de todo instinto, comencé a caminar hacia ella. Cuanto más me acercaba, más denso y sofocante se volvía el aire, como si algo invisible apretara mi pecho. Cada paso resonaba por los túneles vacíos. El sonido de mis botas sobre el suelo ecoaba demasiado fuerte, como si la mina amplificara cada movimiento. La luz de mi linterna temblaba en mis manos, acompañada por el leve temblor de mis dedos. No quería admitirlo, pero algo dentro de mí sabía que eso no era una broma. Cuando llegué cerca de la vela, me detuve. Allí, en el suelo de tierra apisonada, no había solo una vela, sino varias, dispuestas en un círculo perfecto. Y en el centro de ellas, algo que me hizo retroceder un paso de manera involuntaria. Un amuleto, parecía estar hecho de huesos, delgados y frágiles, entrelazados de manera compleja, formando una especie de símbolo que no lograba entender. La mina, que antes parecía muerta y en silencio, ahora parecía estar viva. Sentí la presencia del lugar. Algo me observaba, y el frío que ahora me envolvía parecía provenir de las entrañas de la tierra, no del ambiente. Mis instintos gritaban que debía alejarme, pero mis pies seguían firmes en el suelo. Fue entonces cuando lo escuché. Pasos, claros, distintos, y venían en mi dirección. Intenté respirar hondo y me di la vuelta para enfrentar el sonido, pero todo lo que vi fue oscuridad. Mi corazón se aceleró. Me giré de nuevo con la linterna apuntando hacia el corredor, pero el túnel frente a mí estaba vacío. La luz vacilante iluminaba solo las paredes de roca y los viejos rieles. No obstante, los pasos continuaban.
claros, rítmicos, acercándose, como si alguien caminara directo hacia mí. Podía escucharlos, pero no veía nada. Mi respiración se hizo más pesada, y traté de controlar el pánico que empezaba a subir por mi garganta. ¿Qué estaba sucediendo? Me volví de nuevo hacia las velas, y fue en ese momento que noté algo que me heló por completo. Una sombra se movía en la pared. La sombra de una figura humana, alta, recortada por la tenue luz de las velas. Solo que no había nadie allí. Ningún cuerpo que pudiera proyectar esa sombra. Me quedé paralizado por un instante, el sudor resbalando por mi nuca. La sombra parecía viva. Se movía de manera errática, como si intentara liberarse de la pared, danzando al ritmo de las llamas titilantes. Era imposible. Mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. Sabía que debía salir corriendo, que algo terrible estaba a punto de suceder, pero mis pies estaban congelados en su lugar, como si hubieran echado raíces en la tierra. Todo lo que pude hacer fue observar, incapaz de moverme, mientras la sombra continuaba su danza sin cuerpo, cada vez más cerca de mí. Fue entonces cuando las velas comenzaron a apagarse, una por una. Cuando la última vela se extinguió, el túnel fue tragado por la oscuridad total. Mis ojos tardaron un segundo en adaptarse, pero fue un segundo más de lo que podía soportar. Sentí el pánico apoderarse de mí. Ya no había luz, solo el sonido de los pasos, ahora apresurados, como si algo corriera hacia mí. Estaba solo en las profundidades de la tierra, sin saber que venía. Fue puro instinto lo que me hizo correr. Mis piernas, finalmente respondiendo, me lanzaron a toda velocidad por el túnel, la linterna oscilando descontroladamente en mi mano. Mi pecho ardía con cada respiración agitada, y mis pies tropezaban con los rieles oxidados. Podía escuchar mis pasos resonando por los corredores, pero lo más aterrador era el sonido que los acompañaba. Aquello, invisible, seguía persiguiéndome. Sentía su presencia justo detrás de mí, como si pudiera extender la mano y tocar el frío que irradiaba. Mi mente era un torbellino, pero lo único claro era la necesidad de escapar. Cada músculo de mi cuerpo imploraba por más velocidad, y corría como si mi vida dependiera de ello. Porque tal vez dependía de eso. Cuando finalmente vi la luz tenue de la salida de la mina, mi corazón casi explotó de alivio. Salté hacia la superficie, caí de rodillas, el aire frío de la madrugada quemando en mis pulmones mientras intentaba calmar mi corazón, que parecía a punto de estallar. Mis brazos temblaban incontrolablemente, y mi mente aún estaba atrapada en el pánico, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Antes de que pudiera levantarme, sentí una mano pesada en mi hombro. Era Rafael, uno de mis compañeros que estaba de guardia afuera. Me miró con una mezcla de confusión y preocupación. Sus ojos se entrecerraron al ver el estado en el que estaba. ¿Estás bien?, fue todo lo que logró preguntar. Apenas podía responder, todavía sin aliento, pero asentí con la cabeza. Me ayudó a levantarme y, al ver mi estado, me llevó a la zona de descanso donde había agua y algunos bancos. Me senté con las manos aún temblorosas, intentando tomar el vaso que me ofrecía. Rafael permaneció en silencio por un momento, pero era evidente que esperaba alguna explicación. Cuando finalmente pude hablar, las palabras salieron en un susurro rápido, como si la urgencia de sacarlas de dentro de mí fuera mayor que el miedo a parecer ridículo. Le conté todo lo que había pasado: las velas, el amuleto, los pasos que no provenían de ningún lugar, la sombra sin cuerpo. Al final del relato, Rafael me miró fijamente, sin decir nada durante unos segundos, lo que me dio esperanza de que quizá entendiera o al menos creyera. Pero cuando soltó una risa baja y sacudió la cabeza, supe que estaba equivocado. Al día siguiente, la historia ya se había extendido entre los demás mineros. Cada vez que entraba a la sala de descanso o tomaba las herramientas, las risas comenzaban. «Cuidado con las velitas», decían, o hacían gestos exagerados de miedo, imitando pasos de fantasmas mientras reían a mis espaldas. Ese túnel desactivado se convirtió en motivo de burla. Nadie creía lo que había visto, o al menos fingían no creer. Los más jóvenes no paraban de reír, y hasta los más viejos, aquellos que conocían las viejas historias, solo sacudían la cabeza en silencio,
sin darme crédito. Traté de dejarlo pasar, de convencerme de que quizá realmente lo había imaginado todo, que el cansancio y la oscuridad me habían jugado una mala pasada. Pero, de vez en cuando estoy solo en la mina y el silencio lo envuelve todo a mi alrededor, recuerdo esas velas, y un escalofrío recorre mi columna nuevamente. No importa cuántas bromas hagan, sé lo que vi esa noche, y sé que, sea lo que sea que habita en las profundidades de esa mina, todavía está ahí. He sido enfermera por casi una década, y siempre pensé que era buena para separar el trabajo de mi vida personal. Ver dolor, sufrimiento y, a veces, la muerte es parte de la rutina, pero aprendí a lidiar con ello. De hecho, me gustaba el turno de noche, era tranquilo, algo en estar ahí, mientras el mundo dormía, me daba una extraña sensación de propósito. Trabajaba en un hospital público de la Ciudad de México. No era el tipo de hospital moderno y reluciente que ves en las películas. Era viejo, con largos y oscuros pasillos, y paredes que parecían absorber los secretos de los pacientes que pasaban por allí. Algunos decían que esos corredores tenían vida propia, pero nunca presté atención a eso. Nunca creí en lo sobrenatural, al menos, no hasta esa noche. Todo comenzó hace 2 años. Un hombre en coma, estable durante semanas, y nada parecía fuera de lo normal, hasta que noté que algo estaba mal. El paciente era un hombre de aproximadamente 50 años, cuyo nombre apenas recordaba, ya que había sido trasladado desde otro hospital en estado crítico. Al ser admitido, supe que había sufrido un grave accidente de coche en una carretera desierta, cerca de las afueras de la ciudad. Estaba solo en el vehículo, y el equipo de rescate lo encontró inconsciente, con múltiples heridas, incluyendo una grave lesión cerebral. Desde entonces, permanecía en coma profundo. En las semanas que siguieron, su estado era estable. No tenía familiares cercanos que lo visitaran. En realidad, prácticamente nadie parecía preocuparse por él, lo que siempre me causaba una leve melancolía. Se convirtió en solo un número en nuestra rutina. Su vida, suspendida entre el presente y una oscuridad que solo él conocía. Era una existencia sin sonido, sin palabras, o eso pensaba. Cada noche, pasaba por su habitación para revisar sus signos vitales, ajustar la medicación, hacer lo necesario. Era rutina, y la rutina nos anestesia para lo extraño, hasta que un pequeño detalle rompe el patrón. Al principio, era casi imperceptible, un frío inexplicable que me envolvía cada vez que entraba en su cuarto, un escalofrío que recorría mi columna. Pensé que era el aire acondicionado. Siempre parecía estar más fuerte allí que en cualquier otro lugar de la UCI. Pero no era eso, era algo más. En la tercera noche seguida de escalofríos, lo escuché, murmullos, muy suaves, casi inaudibles, saliendo de su boca. Él estaba en coma, pero sus labios se movían, murmurando algo que no podía entender. Mi primera reacción fue intentar racionalizarlo. Quizás era solo un reflejo neurológico, algún movimiento involuntario del cuerpo. Pero a medida que pasaban las noches, los murmullos se hicieron más frecuentes y más claros. Parecían palabras, aunque en un idioma que no conocía. Aunque no entendía lo que decía, el sonido de esas palabras me causaba una inquietud profunda. Algo no estaba bien, muy mal. Las noches siguientes fueron aún peores. Pasaba por su habitación y, sin fallar, lo encontraba murmurando. Sus palabras eran más claras, pero seguían siendo ininteligibles. Hablaba en una mezcla de sonidos guturales y susurros que erizaban mi piel. Aquello no parecía un reflejo involuntario. No era el tipo de comportamiento que se espera de alguien en coma. Era como si estuviera tratando de comunicarse o advertir algo. Entonces, una noche, dijo algo que entendí perfectamente. En medio de un idioma extraño, murmuró con claridad: «El doctor vendrá esta noche». Me detuve de inmediato. Mi corazón se aceleró y sentí que la sangre se esfumaba de mi rostro. No podía estar hablando. Estaba inconsciente, en un coma profundo. Sin embargo, escuché esas palabras salir de sus labios. No se lo conté a nadie. ¿Quién me creería? Empecé a vigilar su cuarto con más frecuencia. Ansiosa,
como si esperara que algo o alguien apareciera. Lo peor era que, cada vez que pasaba por allí, la sensación de estar siendo observada crecía. Una presencia invisible que no podía ver, pero sabía que estaba ahí. Los murmullos continuaron, y cada noche repetía la misma frase: el doctor vendrá esta noche. Era una noche particularmente silenciosa, el tipo de silencio que hace que el hospital parezca una entidad viva, respirando por sí misma. Pasaban de las 3 de la mañana, el momento más oscuro de la madrugada. Estaba terminando de ajustar las medicaciones en la sala contigua cuando escuché un sonido proveniente de su cuarto. No era el usual murmullo, era más alto, como una voz susurrada, pero firme. Todo mi cuerpo se tensó, el miedo me invadía, pero, al mismo tiempo, algo me empujaba a verificar. Cuando entré en el cuarto, él estaba allí, acostado como siempre. Pero entonces, antes de que pudiera siquiera respirar profundo, vi sus ojos abiertos. Ese hombre, que estaba en coma profundo, me miraba. Sus ojos no parecían naturales. Eran fríos, vacíos, sin emoción, pero intensos. Me miró fijamente durante segundos que parecieron horas. Mi cuerpo se congeló. Fue entonces cuando habló, sin mover un solo músculo del cuerpo, aparte de los labios. El doctor está aquí. Cuidado con él. Mi sangre se heló. No pude moverme. El aire se sentía pesado, como si algo invisible me comprimiera. Sentí una presencia detrás de mí, una sombra en el borde de mi visión. Sabía que, si me daba la vuelta, vería algo que no debería estar allí. Pero me di la vuelta, y no vi a nadie, solo el vacío de la sala oscura. El pánico se apoderó de mí. Mi instinto fue correr. Salí de la habitación, respirando con dificultad, el corazón latiendo desbocado, con la sensación de que, si me quedaba allí, algo terrible sucedería. En el fondo, sabía, el doctor estaba allí, observándome. A la mañana siguiente, el paciente falleció. La muerte fue repentina e inexplicable. Todos los exámenes indicaban que estaba estable. El equipo médico intentó entenderlo, pero no había signos de fallos orgánicos ni complicaciones. Simplemente, murió. No pude sacarme de la cabeza la sensación de que algo se lo llevó, algo de lo que había estado intentando advertirme en las últimas noches. No podía cargar con esto sola. Se lo conté a una colega de confianza, una enfermera que trabajaba conmigo desde hacía años y que también hacía el turno de noche. Esperaba que pensara que estaba loca, que todo fuera culpa del cansancio acumulado. Pero, para mi sorpresa, me miró en silencio durante unos segundos y luego dijo: «No eres la primera en ver cosas extrañas aquí de noche». Ella también había sentido el mismo frío que yo. Había escuchado pasos en los pasillos vacíos. Algunos pacientes, a lo largo de los años, habían descrito al mismo doctor que yo había oído mencionar, siempre apareciendo entre las 3 y las 4 de la madrugada. Nunca supo cómo lidiar con eso y simplemente seguía adelante, como muchos de nosotros lo hacemos. Su mirada era de alguien que, como yo, tenía miedo, pero sabía que no había respuestas fáciles. A la mañana siguiente, el paciente falleció. La muerte fue repentina e inexplicable. Todos los exámenes indicaban que estaba estable. El equipo médico intentó entenderlo, pero no había signos de fallos orgánicos ni complicaciones. Simplemente, murió. No pude sacarme de la cabeza la sensación de que algo se lo llevó, algo de lo que había estado intentando advertirme en las últimas noches. No podía cargar con esto sola. Se lo conté a una colega de confianza, una enfermera que trabajaba conmigo desde hacía años y que también hacía el turno de noche. Esperaba que pensara que estaba loca, que todo fuera culpa del cansancio acumulado. Pero, para mi sorpresa, me miró en silencio durante unos segundos y luego dijo: «No eres la primera en ver cosas extrañas aquí de noche». Ella también había sentido el mismo frío que yo. Había escuchado pasos en los pasillos vacíos. Algunos pacientes, a lo largo de los años, habían descrito al mismo doctor que yo había oído mencionar, siempre apareciendo entre las 3 y las 4 de la madrugada. Nunca supo cómo lidiar con eso y simplemente seguía adelante, como muchos de nosotros lo hacemos. Su mirada era de alguien que, como yo,
Tenía miedo, pero sabía que no había respuestas fáciles. Ahora trabajo en otro lugar, lejos de allí, pero sigo pensando en ese hospital. Algo sobre ese doctor todavía me atormenta. Ya no hablo de esto, pero decidí compartirlo para saber si alguien más tiene alguna otra explicación. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con ese amigo que disfruta de un buen susto. Y claro, déjanos un comentario contándonos qué te pareció, si alguna vez has vivido algo extraño mientras trabajabas de noche. Estoy ansioso por saber.